Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico y ahora nos acompaña la siempre bella. Gracias por eso, hola, buenas tardes. ¿Y cómo te llamas? Betsabe. Y el siempre galán de Orque, no le puedo decir bello, pues, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio y pues bienvenidos al Café Psicoanalítico. Muy bien. Una buena tarde a todos los que nos escuchan y pues bienvenidos al primer aniversario, ¿no? Eso, y los que no nos escuchan, pues no, que no tengan buena tarde. Ya escucharán al menos la repetición. Hombre, bueno, sí. Entonces, bien, pues estamos festejando el mes del aniversario de Café Psicoanalítico y por lo tanto todo el mes de septiembre vamos a tener regalitos. Muy bien. Así que ahora vamos a rifar 3 cajas de granos de espresso cubiertos con chocolate oscuro. ¿A poco no están buenos? Ahorita para que Muy buenos. pruebes tú también. Precisamente. Acá. Hablando de café, pues, hablando de cafecito, claro, tienen que ser alusivo con los del café. Y bueno, a ver si hasta el final nomás tengo que mandarlos a hacer unas tacitas. Muy bien. Está bien, ¿a poco no? Bueno, y en primer lugar, agradecer antes de iniciar con el programa a todos los que han estado aquí en el programa, pues haciendo el Café Psicoanalítico, que primero son los primeros que vinieron, que era Alejandro, Alex y Eduardo, que bueno, ahorita son los maestros ahí de la asociación. Un saludo para ellos. Un saludote. Luego, Claro. luego se fueron porque tenían cosas que hacer y ya ven cómo son. Se ponen sus moños, Y ya me dejaron solito, ya luego pedí ayuda y ya llegó. Julia también, Julia ha venido. Pero ya luego llegó esta Pati y Omar. Ya luego esta Pati tuvo que trabajar y ya se fue. Y se quedó Omar y ya luego Omar se quedó un buen rato aquí. Y ya luego se fue porque pues ya se le subió lo divo, entonces pues ya dijo, no, pues yo ya soy de otros niveles. Y ya. Interesante Y historia. Y bueno, y luego ya después otra vez pedí solicitud, ¿no? Pedí ayuda y pues ya llegaron ustedes. Bueno, está Selene, que nomás vino unos cuantos programas, pero vino, ya se hizo. No, pues un saludo para todos ellos. Y ya luego ustedes, Betsabe, Octavio y Wendy. Que espero no se quede otra vez allá afuera y esperando que le abran. Pues no, Wendy, vente. Y para que se apunten pues a los regalitos, son 3, así que hay variedad. Sus datos ahí en el... No, nomás el nombre. Nomás el nombre. Sí, pues sus datos. Y sus datos de nombre. No queremos tanto, nada más. Tú quieres teléfono y todo. Y cuentas. Muy bien, bueno. Pues iniciamos. Saludos a Lupita. Un saludo. Muy bien, buen programa y buen café. Y todavía no iniciamos. Espérate que iniciamos. Y bueno, iniciamos con el payasito asesino, alias John Wayne. John Wayne Gacy. Y todavía con ese nombre, de John Wayne. John Wayne. John Wayne Gacy Jr. era su nombre completo. Fíjate. Pues fue conocido como el payaso asesino. Yo creo que muchos de los escuchas ya han oído hablar de él o alguna referencia puedan tener, ya que hay algunas películas como inclusive eso, que también es de un payaso asesino, que dicen que toma referencias de este personaje. Este es uno de los asesinos en serie de Estados Unidos como más famoso. Está entre, yo creo que el top de los 5 de asesinos, entre Ted Bundy, el caníbal de Milwaukee y falta tipo. ese Milwaukee. Sí, eso es interesante. Y pues tenía la peculiaridad, ahora continuamos en el análisis de asesinos en serie, de irse contra jóvenes y niños. Yo creo que de aquí toman la referencia y en la película de eso pues lo hacen aún más aterrador que sea solo contra niños, ¿verdad? Sí. Pues este asesino mató 33 víctimas, si no me equivoco, a lo largo de 6 años. Entonces, pues sí tuvo un periodo de bastante actividad intensa. Y pues al final es condenado, casi como todos los asesinos en serie, en 1994. Y alrededor de 1990 es cuando muchos de los asesinos en serie son juzgados y él muere por base de la inyección letal. Pero bueno, interesante ahora conocer el caso, que más que nada el ver ahora el por qué aquí se reduce a 2 preguntas que siempre han tenido pues todos los investigadores de estos asesinos: si se nace o si se hace el asesino en serie, ¿verdad? Uh-huh. O bueno, cualquier psicópata. En lo hacen porque con la referencia que creo que los 6 años es cuando sufre un accidente y le sale un coágulo, ¿verdad? Bueno, se le es detectado hasta años después y dicen que si esto pudo haber tenido repercusión en su psique y de esta manera haya detonado en un asesino en serie, porque a partir de esto empieza su violencia a ir aumentando paulatinamente hasta que comete un asesinato, ¿verdad? Uh-huh. Sí, de hecho tenía 11 años cuando recibe el golpe
y primero decían que justo por esta lesión es que él se había convertido en un asesino. Pero fíjate que luego, bueno, antes viene, todos los maltratos de su padre alcohólico, sí, y también la violación, ¿no? Que sufre a los 9 años por pues la violación supuestamente, queda ¿no? entre Bueno, así ¿no? comillas, ¿Sí o no? No se sabe. Porque nada más, sí, se vuelve a nombrar un padre un tanto ausente, y el esfuerzo de este niño, de cuando es John Wayne Gacy, este niño, de tratar de quedar bien con el padre, siempre buscando su atención, y es desplazado, nunca le interesa, y dicen que tiene problemas con el alcoholismo y que tiene mucho maltrato, aunque más del lado psicológico, de verbal, hacia su familia, y pues incluido aquí el niño John Wayne. Que fíjate que esa parte de que trate de quedar bien con el papá, bueno, digamos, habla de cierta normalidad, ¿no? Pero más sin embargo, bueno, sí, el padre alcohólico, el padre que siempre lo tiraba de tonto y de menso y de que nomás no servía para nada, para que vean lo que les pasa a los niños, pues se vuelven asesinos y los tratan mal. Pero sí, pareciera que al principio es un niño, pues bueno, maltratado, con el bullying ahora, pero pues todavía así como que eso es cierta, habla de cierta neurosis. Pero pues ya después ya no, ¿verdad? Obvio que no, pero al principio parecía que estaba bien, pues. Aparte del golpe, que ya yo creo que se le bajan como la capacidad como de pensar o de retenerse o de tranquilizarse cuando siente esas ganas violentas de matar, ¿verdad? Uh-huh. Pero o de ser agresivo, pues, ¿no? Ahí se va acumulando. Sí, de hecho dicen que a él lo que le pasaba es que un coágulo le presionaba cierta área, entonces sí, le dan medicamento para desbaratar el coágulo y el coágulo desaparece. Pero se habla también de que el apego o la necesidad de ser aceptado por su padre era realmente grande, o sea, era un impulso demasiado fuerte, aunque amaba y tenía un gran apego con la mamá. Y de hecho fue en las buenas, en las malas y en las peores que la mamá estuvo como apoyándolo en todo momento. Sí, la mamá y la hermana lo siguen apoyando porque, bueno, adentrémonos un poquito a la historia de John Wayne Gacy, y vamos a exponerles primero, pues, todo lo que sucedió y cómo fue evolucionando en esto del crimen. Al principio se le arresta a los 27 años con una acusación de perversión de menores. Esto porque ya se veía rodeado de personas jóvenes y siempre tenía como un trato preferencial con ellos. En este caso sufre una violación, un muchacho, y este es el que lo denuncia hasta tiempo después, y ya lo meten a la cárcel, se supone que por 25 años, pero aquí es sorprendente que en año y medio es cuando lo dejan libre, y lo dejan libre por el buen comportamiento, porque en prisión empieza a hacer como trabajo social y empieza a hacer diferentes cuestiones ahí para tener el agrado tanto de guardias, tanto del director y tanto del juez ya posteriormente, que a todos se les hace pues como maravilloso, y dicen, no, pues yo creo que sí funcionó el tratamiento con él, y como que es prudente dejarlo libre. Cuando sale, la madre y sus hermanas lo apoyan nuevamente y quieren que tenga un inicio de cero, entonces le ayudan a comprar una casa ya fuera de su población, para que como que tenga una cuenta cero y no digan, no, pues ese tipo ya había sido juzgado por esto y por lo otro, y ahí comienza una nueva etapa de su vida en otro vecindario, y que pues ya tiene apego con los vecinos y todo, y ya se había divorciado de su primer matrimonio. Se divorció a causa de que lo encerraron, ¿no? Sí, la esposa pone esto como pretexto ya para divorciarse, que pues totalmente válido, y dice que no fue con los votos que habían tenido, entonces que pues no aguantó nada. Bueno, pues no, nada. Y ya le dice que pues hasta ahí acaba el matrimonio. Entonces ya con el tiempo, en su nuevo vecindario, busca otra mujer, una mujer divorciada, si mal no recuerdo. Sí, ya tenía 2 hijos, y pues lo acepta y todo, y ya después se casa con ella, y ahí continúa su vida como del buen vecino, y empieza a hacer trabajo social. De aquí su característica de vestirse de payaso, porque le gustaba amenizar las fiestas vistiéndose de esto, y hacía inclusive de trabajo social yendo con enfermos y demás. Tenía varios empleos, era contratista, estos como tipo ingenieros allá en Estados Unidos que construyen casas y demás. Él ya tenía su empresa como de esto, y le iba bien, tenía esto, hacía su trabajo social, iba a cuidar niños, hacía sus
fiestas en el vecindario que eran muy famosas, dicen, temáticas. Sí. Todo era como maravilloso. Entonces aquí otra vez queda como el factor de el buen vecino o la buena persona que no te puedes imaginar que es un asesino en serie, ¿verdad? Sí, vemos nuevamente la tendencia sociópata supermarcada, ¿no? Porque él era excelente comerciante y se le facilitaba el trato con la gente. De hecho, pues no pensaban que él se pudiera dedicar a este tipo de situaciones en su vida así como privada, ¿no? Porque trabajó en el Kentucky, Kentucky fue subdirector o algo así, ¿cómo se le llama? Sí. Subjefe. Sí. Esos Kentucky son buenas, para que vayan. Una empresa de construcción, sí, también, a la que le fue perfecto y pues era súper querido, o sea, fue como su arma, tanto para salir como de prisión muchísimo antes de lo esperado. O sea, estuvo un año y medio, ya eran 25 años lo que tenía que estar para ni siquiera un cuarto de la condena, que podrías decir, por buen comportamiento y todo. Absolutamente nada, o sea, cumplió solamente como lo requerido para que no se viera tan mal. Que yo no, o sea, a mí sí me sorprende como de parte de la ley estadounidense que haya sido así, que ni siquiera 5 años, 3 años, al año y medio lo dejan salir, creyendo que en serio ya se había recuperado. Y pues bueno, es una época conflictiva en el sistema estadounidense en esos años, porque están buscando como un sistema que realmente les funcione. Entonces, nuevamente, como habíamos visto en algún caso, pero era en Viena, querían tener como el modelo, que sí realmente estaban recuperando a todos estos convictos, entonces que los hacían seres funcionales dentro de la sociedad, y por eso era como esto, porque legalmente pues no se puede salir por menos, ni siquiera la mitad de la condena. Entonces aquí lo hacen así por año y medio de 25, como que dices, no, pues no, como que no cuadra, ¿verdad? Pero era por esto, estaban buscando como un sistema correcto y querían pues tener ejemplos de la sociedad que dijeran, mira, él se recuperó y es un ser completamente bueno, que hubiera sido así si nadie hubiera descubierto su oscuro secreto, ¿verdad? Sí. Está difícil, ¿verdad? Está difícil que no lo descubran. Sí, pero o sea, este es como su arma principal, porque así convence a los vecinos y los invita a su casa, se los gana, y realmente todo el mundo lo adoraba, todo el mundo lo quería, iba a hospitales, sabía ganarse a las personas. Que a lo mejor ahorita ya viendo las fotos de los disfraces de este tipo sí te suena un poco aterrador, sí. Que inclusive en la publicidad pusimos, pues no sé si han tenido esa sensación al ver un payaso como que un poco escalofriante, así como que sí, los payasos son un referente a la niñez, o siempre hay payasos en las fiestas de niños, siempre un payaso como que te va a alegrar, lleno de colores y todo, pero nunca deja de tener como ese punto como que te llega a asustar o te llega a pero poner fíjate algo. Que su maquillaje es muy grotesco en el sentido de que no está muy cuidado, pues así los triángulos de los ojos muy grandototes y la bocota también así demasiado grande y figuras punzantes o amenazantes más bien en las esquinas de sus maquillajes y demás. No es un maquillaje normal de payaso, porque por ejemplo yo sí lo digo, me dan miedo los payasos, pero en especial las figuras tan marcadas que tienen la cara, el que sea tan grotesco y ni siquiera es como, porque hay muchos payasos que por ejemplo te ponen que están llorando y así, y te dan como ternura, o payasos con la sonrisa que son hasta amigables, pero este payaso ni siquiera parecía que sonreía. Sí. O sea, de veras era malévolo. Sí, porque pareció toda una máscara que se pintaba, porque también, aparte de los triángulos y de la bocota, era todo blanco completamente, ¿no? Así, una máscara total para ocultarse, pues, ¿no? Y algo no muy agradable a la vista. Entonces, también no era muy bueno, sí era payaso, estético, ¿no? Pero a lo mejor por todas las referencias que tenían del buen vecino y que iba a visitar niños enfermos y todo, pues como que... Era lo lindo de ese maquillaje. No hay problema, ¿verdad? Sí, porque parecía como malhechote. Bueno, el bonachón, bueno, porque estaba gordito, ¿no? Ajá. Sí, como parece el vecino bonachón que se viste mal. Pues a lo mejor no es su profesión. No me lo mole. Y bueno, hablando de esto de profesión, un rasgo también como categórico de los psicópatas es esto, que no tienen como sentido de pertenencia a ningún lado. Así como, bueno, en esto ya empieza a hacer su empresa y tiene ya después como a lo mejor el sentido de pertenencia, no tanto este sentido, pero sí porque le funciona muy bien como fachada y porque de aquí está haciendo todos sus males, ¿verdad? Ya está recolectando los jovencitos y demás, pero antes había estado en 5 universidades y ninguna la había acabado, hasta la última que ya la lleva a su fin. Que es de negocios, ¿no? Ajá, sí. Negocios.
pero en un principio había estudiado otras y siempre declinaba, ¿verdad? Y este es un rasgo característico que suele pasar, ya lo veíamos con Ted Bundy también, que había estudiado 2 carreras y no las había terminado y que en los trabajos también duraba poco. Pues ahora con este tipo lo que sucede es que tanto a la universidad o bueno, la escuela no tienen como el sentido de terminar o no tienen planes a futuro. Y esto es característico en los psicópatas o más en los asesinos en serie, que no tienen un plan a futuro y que inclusive es lo que les critican sus posibles parejas, porque cuando hablan así, no, pues qué vamos a hacer, no sé, de niños o demás, que inclusive muchos de los asesinos en serie no tienen hijos, ¿verdad? No, pues no. Y es por esto, porque pues sí, otra vez el cuadro plenamente narcisista y no quieren ver más que ellos, y si acaso con la pareja pues sí buscan, pero que sean ellos dos, no más, ¿verdad? Sí, y casi siempre la relación de pareja está totalmente apuntada hacia ellos. Muy difícilmente consideran en serio a la otra persona. Sí, buscan personas un tanto dependientes o dependientes más bien. También. Y es como en este caso, que se gana una persona que está divorciada, ya tiene 2 hijos y todo, y le empieza pues nuevamente con su labia y este arte del engaño que plenamente conoce. También. Sí, pues la seduce y ya después se casan, pero más que nada él empieza a hacer como una fachada completa para que nadie sospeche de él. Ahora ya es el buen vecino, ya tiene una casa propia, ya tiene una esposa, e inclusive hace sus caridades, sus fiestas y todo, y empieza como a todo ser perfecto. Lo único que es que en estas fiestas empiezan a tener diferentes sospechas porque huele muy mal el jardín. ¿Sí? Huele bastante desagradable y siempre hay pretextos, ¿no? Cuando no es la rata es la cañería y cuando no, pues a ver qué es. Pero regresando un poco a lo que decían de su fachada, sabemos que lo que no se expresa por la boca va a salir con el cuerpo, ¿no? Entonces, él obviamente, las zonas picudas pues representan justamente lo que él ya está viviendo, ¿no? Era muy sádico, su tendencia era bastante sádica y obviamente tenía que proyectarlo, sin darse cuenta, de manera muy inconsciente quizás, pero lo estaba manifestando, lo estaba proyectando todo el tiempo, ¿no? Ay, ¿qué te iba a decir? A ver, se me fue ahorita por andar pensando en nuestro amiguito el payaso. Bueno, lo que sucede con él, ya después de haber salido de este delito y demás, que ya tiene su vida establecida, pues empieza ahora sí con el asesinato de jóvenes. Su tendencia es sádica y pues los hace con juguetes tanto sexuales y tanto para hacerles sufrir. Y así es como los empieza a matar. Lo que pasa con él es que los entierra en su jardín, y de aquí es que parte el olor. Los entierra en su jardín o los tiene en su sótano. Y el sótano es que también a uno a lo mejor le suena increíble, como decir dónde era el tiempo que tenía para estar a solas con ellos, porque los llevaba a su sótano, ahí es donde los hacía sufrir, y después los enterraba ya sea ahí o en el jardín, y dices como que dónde estaba la esposa, ¿verdad? ¿Dónde estaban los niños? Lo increíble es que los niños, no, o sea, no hay como ningún reporte, ni la esposa, ninguna sospecha. O sea, la única sospecha que partía tanto de ellos, de la familia y como de los vecinos, era, ay, es que huele súper mal su patio, ay, es que seguramente es la cañería y tenemos un nido de ratas debajo de la casa. Pero nunca, ni siquiera se hizo la revisión del sótano. Que inclusive es sorprendente por parte del Estado, que tienen estos reportes y deben de hacer la revisión, que hablan como con él y él les dice, no, como que empieza a postergar la fecha, no, vengan después. Bueno, aquí poner un punto importante, ya que era un reconocido miembro de la sociedad, pertenecía a algunos partidos políticos, y otra vez sale esta esposa de en ese tiempo el futuro presidente Carter. Su esposa tiene varias fotos y bueno, trato con asesinos en serie. Ya habíamos mencionado a Ted Bundy, también creo que el carnicero o el caníbal de Milwaukee, y este tipo también tiene sus fotos, y inclusive hay una foto especial donde trae un saco, y en el saco trae una insignia de una S. Ajá. Y es del servicio secreto, o sea que el servicio secreto le había dado como pase de estar cerca de ella y todo, y no había problema. Entonces dices, bueno, ya burlaste a la sociedad, ya burlaste al servicio secreto, que se supone tiene una inteligencia o una pericia mayor, y ahora estás con la futura primera dama y como que todo normal. Entonces, por todo esto yo creo que es como tendente de que inclusive le llamaban para decir, oiga, queremos hacerle el servicio a ver en las cañerías y todo, y él decía, no, pues después, y como que decían, bueno, no hay problema, pues es que está en el partido, pues ratas, está en todos lados, sí, pues que se aguanten un ratito más el olor. Pues total, ¿verdad? Entonces, porque también lo característico de sus víctimas, bueno, al parecer era que eran jóvenes y bellos, ¿no? Que era lo que él nunca supuestamente tuvo, y por eso no agradó al padre. ¿Sí? Eso, digamos, ahí se desquitaba con los que pareciera que sí tenían los atributos para ser vistos, o que fueran conocidos, o que fueran como galanes, pues a fin de cuentas, o fueran atractivos,
y él los mataba por querer eso supuestamente que no tuvo y que lo que le faltó para ser atractivo al padre, ¿no? Muy literal la cosa, como buen psicótico. Sí, sí. Y los que lo conocen hablan de esto, de su constante como impulso a tener reconocimiento en la sociedad. Entonces yo creo que por todo esto también buscaba siempre ser el centro de atención, aunque fuera haciendo, bueno, para él, aunque fuera así como lo último, decir, bueno, que él como todo buen psicópata, pues que le iba a interesar ayudar a la sociedad o que le iba a interesar los niños enfermos y demás, pero él lo hacía por tener como el puesto de, mira, él es el número uno del vecindario, que inclusive muchos de sus organizaciones y asociaciones a las que pertenecía lo habían nombrado el hombre del año en varias ocasiones. Entonces pues él feliz, ¿verdad? El tener este protagónico que nunca tuvo, como dice bien el doctor, con su padre, ¿verdad? Que de hecho también, ahora que lo mencionaste, Ted Bundy y tanto el payaso, es muy curioso que realmente ellos pertenecían a pueblos pequeños y así se disparan a donde está la primera dama, a donde está el servicio secreto, a partes de la sociedad ya muy reconocidas, muy altas, partiendo de un pueblo chiquito a un lugar más grande, que es a mí me parece muy muy sorprendente eso, que la facilidad con la que llegaron en tan poco tiempo, porque tampoco fue como que a ninguno de los dos le llevó sus años ganarse a las personas. Sí, y que inclusive tienen como la mitad de su vida o de su vida activa como perdida, porque pues ya habían tenido delitos, ya los habían metido a prisión y todo, y a partir de que salen empiezan a retomar su vida ahora sí con el propósito pleno de estar asesinando y ser el número uno de la atención, ¿verdad? Porque exactamente lo que dice Wendy, no hay como un trabajo, decir, mira, estuvo estudiando tantos años, estuvo trabajando tantos años, no, como que de un punto a otro completamente están en la fama y en el foco de la publicidad, ¿verdad? Entonces como que sí es un poco sorprendente, pero pues sí son personas que utilizan a los demás y que no tienen escrúpulos en esta parte, entonces así es como van escalando, ¿verdad? Y son varios puntos que, bueno, ahorita con esta futura primera dama en ese entonces, alguna vez un amigo me pregunta, oye, ¿crees que haya sabido que eran asesinos en serie o tendría ahí alguna fijación por esto o algo? Porque también imagínense, si sabía, pues bueno, ya es como hasta dar para un punto de análisis, y si no sabía, pues es como qué habrá pasado con ella cuando se enteró, ¿verdad? De decir, eso yo creo que sí, porque se me hace difícil que desde antes sepan, porque pues toda la gente son famosos a fin de cuentas y todo el mundo quiere una foto con ellos, porque supuestamente tiene una foto con Jimmy Carter y para mi amigo John Wayne de Carter, mis mejores deseos, pues, eso pues cualquier político te lo pone. Sí, lo que pasa, pero con estos tipos es que son miembros honorarios del partido. O sea, no son nada más una persona que iba pasando y que se toma una foto con el candidato. Okay. No, son miembros honorarios del partido. Entonces dices, tienen un trabajo y tienen una cercanía de alguna manera con estos políticos, ¿verdad? Entonces sí, es un punto interesante y que aquí se repite, ¿verdad? Tanto como el punto que en los 90s es cuando acaban con muchos asesinos en serie, ya llevándolos a la silla eléctrica o la inyección letal o algo. Qué triste. También es este punto que con esta primera dama en los 90s hay epidemias de matar asesinos. Fue su década mala para ellos. Ok. Fue la crisis. Ya no hay desde entonces, ¿ah? No, pues, quién sabe. Ya A mí me parece que la esposa no está tan lejana de la realidad, porque ella se da cuenta de que él tiende al gusto homosexual. Pero esa es la primera esposa, a la que le descubre la revista. Y la segunda también. La segunda también, y lo descubre y se da, y de hecho él le reconoce y le dice que ya, o sea, él ya no quiere tener relaciones con ella, porque de hecho le dice, yo prefiero tener relaciones con los chicos. Se le hacen más atractivos. Se me hacen más atractivos que tú, y ella lo acepta. Exacto. ¿Sí? Entonces, como que lo acepta para mantener el hogar y el papá para sus hijos, aun y cuando pues es la mejor imagen en cuanto a los ojos de la sociedad, pero no en cuanto a los ojos de que va a ser un excelente padre. Pues yo creo que no va tanto por ahí, porque mencionan que como ella era divorciada y entonces al parecer no tenía buen sostén. Cuando él llega, para ella es como el sostén económico y lo que le va a dar la protección. No se casa con él tanto por la parte afectiva, sino por lo que va a implicar en cuestión de protección. Y a mí me da la impresión de que ella realmente sabía, porque es muy extraño que durante tanto tiempo, y son 29 cuerpos los que se encuentran en su casa, ella no se diera cuenta cuando los torturaba, y no solamente físicamente, sino psicológicamente. O sea, él estaba hablando todo el tiempo. ¿Sí? Entonces es difícil de creer que no se percatara de los sonidos y demás. Claro, en una misma casa. Entonces ver también la implicación que tenía
pues psicológica esta mujer, porque bueno, una cosa es a lo mejor que aceptara que su homosexualidad de su esposo y que dijera, bueno, no hay problema, como hay que mantener la familia y todo, pero exactamente esto, que nos sonaba extraño decir dónde estaba todo ese tiempo, todo el tiempo que los torturaba, todo el tiempo que los mataba, todo el tiempo que estaba enterrándolos. Entonces decir, como que ya pasar eso ya es algo pues sí, muy grave, ¿verdad? O sea, claro, es cómplice pasiva. Porque la primera mujer, es cierto, descubre y le dice así, no, pues que le había descubierto pornografía homosexual y que le había descubierto otras cosas y así, más sus citas con estos jóvenes y todo. Y ahí es cuando ya lo meten a la cárcel y rompen su matrimonio. Pero la segunda lo descubre, inclusive tiene esta confrontación y sí, él le señala, pues sí, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Tú ya no me eres atractiva y todo, y ella lo sigue aceptando. Entonces pues sí, como ya. Que dices, bueno, pero ¿hasta qué punto llega esa imagen de ser la esposa del mejor hombre del vecindario? Exactamente. A costa de que todo lo demás. Es totalmente la imagen social que busca. Ni siquiera es como, porque realmente se puede mantener a mis hijos bien, acomodados socialmente, y más aparte voy a ser como la esposa perfecta, la esposa del hombre del año. Por lo tanto, casi él, por ser mi esposo, ese título me pertenece de cierta forma. Pues pero también fíjate que, bueno, como venía de un divorcio, pues lo que menos quiere una divorciada es que otra vez la vuelvan a dejar. Entonces es mejor así como hacerla loco, pues a fin de cuentas, y aguantar a ver qué pasa. Y pues bueno, pues pasó. Sí, le hizo loco mucho. O sea, nada más Ernesto y Hernán que se apuntan al café. Vámonos a musiquita de una vez. Wendy, para ti, pensé en ti porque te gustan los payasos. Así que ahí va, musiquita de payasitos. Disfruten. Gracias. Sigan dejando sus comentarios. Bueno, regresamos al café. Sigan dejando sus comentarios. Y bueno, continuamos con el payaso asesino, John Wayne Gacy, ¿verdad? Pues vamos platicando un poquito de la técnica que utilizaba, ¿no? No hemos como tocado ese punto tan interesante.
demasiado. La técnica que utilizaba, pues, ¿quieres abordarla? Él sabemos que utilizaba varios objetos, sobre todo pues que fueran muy agresivos, ¿no? Que hicieran bastante daño, pero era muy interesante que él se desnudaba para poder aplicar, o sea, no violaba. Y mostraba los objetos desnudo. Exacto. No lo podía hacer como tú desnudo para humillarte y yo vestido. Eran los dos desnudos y te muestran los objetos y mira qué hace este y mira qué hace el otro y para causar el daño. ¿Se los describía? Sí, todo? describía. Era la tortura psicológica. Eso no lo pude leer. Era la tortura psicológica que les decía lo que iban a sentir. Mira, con esto te va a pasar y con esto vas a sentir y todo. A lo mejor dicen, ¿cómo sabemos esto? Pero es que deja un sobreviviente. Es demasiado curioso. Se le escapa. No, lo deja. Él lo deja porque a propósito. Él se lo lleva, se lo atraviesa en el camino, lo sube a su carro, le pone cloroformo y se lo lleva a su casa, lo mete, lo desnuda, él se desnuda y le empieza a hacer esta demostración de los objetos, diciéndole qué le va a pasar, qué va a sentir. Y pues esto es todo un trauma psicológico para el chico y le causa demasiado daño físico y psicológico, y al siguiente día él amanece cerca de una estatua vestido. O sea, pero pensaba que estaba muerto porque él le afectó de tal manera los órganos por el... Pero ¿por qué no enterrarlo al igual que nosotros? Aquí queda la duda de sí si pensó que estaba muerto, pero no lo entierra, ni tampoco demás le da un tiro, porque a uno los dejó enterrados, a 29 de ellos, y al resto los mató en un río de un tiro, y ahí los aventó, ¿verdad? Que inclusive él sigue diciendo cerca de su muerte que nunca van a encontrar a los demás y etcétera, pero a este tipo lo deja como a propósito y bueno, no sé, a lo mejor si tratamos de meternos un poco en numerología o algo así, hacer como referencia a que fueron 33 exactos, entonces dan un número de 11, podríamos decir, por cada tanto, y como que este tipo, a lo mejor pensando que representara algo este número para él, como que no era prudente matarlo, ¿verdad? O no cumplía con sus ciclos, porque si bien nada más hablamos del número de las víctimas que tuvo, estos asesinos en serie también a veces tienen ciclos y van matando de un número exacto por cada vez, entonces que lo deje libre es como decir, no cuadra más bien en mi manera, ¿verdad? Entonces nada más lo deja y por el cloroformo se le destruye el hígado y es por eso que lo deja, pero lo deja vestido y demás y bueno, a lo mejor con la dicha de que no vas a ver quién es. Ya de ahí se empiezan a hacer retratos hablados y demás, pero lo deja ahí como prueba de lo que puede hacer, ¿verdad? Otra vez a lo mejor buscando un poco la atención y ocuparíamos ver el caso en el punto de cómo iba la investigación policial, en este caso, para ver si buscaba como un alter ego de el John Wayne malo, el John Wayne bueno, que realmente difícilmente hubieran sabido que era el mismo. Porque alguien debió de haber... No había relación. Imposible poderlo relacionar. Porque más aparte yo creo que la sociedad se hubiera hecho la ciega, o se hizo la ciega para decir, no, es que un hombre tan bueno no puede ser así, un hombre tan bueno no puede estar relacionado con esto. Sí, pero en sí nunca hubo la sospecha. Y bueno, se le nombra el payaso asesino, pero él no utilizaba este disfraz para matarlos. No. Él estaba, como ya mencionaron, desnudo y hacía tortura a sus víctimas, tanto psicológica y tanto corporal, con todos estos objetos, pero no lo hacía de la manera que él se caracterizaba, y que después es un punto interesante que a lo mejor podemos plantear para futuros temas, el que él pone en la mesa del FBI diciendo que tenía varias personalidades, que sí puede ser un punto inventado, pero también es un punto para analizar, él dice que son 4 y se deja fuera, entonces podríamos decir que se deja fuera como un niño, porque dice, son el payaso del que me caracterizo, son el contratista, que soy también, soy el vecino bueno y yo, pero nunca hace referencia a y yo que soy, ¿verdad? O podría ser ya en este caso el asesino, ¿verdad? Pero él dice así que eran estos 4 y como que le ordenaban de alguna manera. Y bueno, hay otros casos de asesinos en serie también que tienden a esto, como hay uno que se llama, o lo apodan el hijo de Sam, que él dice que una voz es la que le dice que mate. Entonces en este caso del payaso, ya el último, como para hacer más realce en su propio caso, empieza a sacar todo esto. Entonces
respecto a los números de las víctimas, ocuparíamos ver qué tanto iba el caso, porque si está buscando la atención constante, tal vez si hay un declive del caso, o si hay una parte que ya sea una zona neutra, que están todavía en la investigación y que no avanzan, pues hace esto con la intención de mostrar a la sociedad lo que soy capaz de hacer y sigan buscándome, ¿verdad? Como que no se rindan, porque como dices, no tenían una pista concreta hacia dónde llevarle la investigación, no tenían nada, ni siquiera retratos hablados, entonces como que él sí se sentía satisfecho en el punto que estoy haciendo todo y nadie me descubre, pero más satisfacción le creaba el saber el miedo que le iba a tener la sociedad, y más que el miedo, exactamente la atención que era capaz de llamar, ¿verdad? Porque entonces como que lo hace a propósito, que su modo de asesinar es demasiado perfecto, ¿no? Digo, es tan perfecto que nadie se da cuenta ni sospecha, y digamos, esa perfección lo lleva a soltar a uno, bueno, pongámoslo así en el imaginario, para que sospechen de él y ya venga pues, lo que todo asesino quiere, ¿no? Que lo descubran y que reconocimiento, que lo reconozcan como el malvado de la ciudad. Pero pues, sí podemos decir que es como un asesino perfecto, pero que le gana pues el narcisismo, ¿no? De que sí, pues, su punto débil, su misma soy perfección. tan perfecto, ¿verdad? Que pues nadie me reconoce, ¿no? A mí me pues parece claro. interesante lo que menciona Tavo de la numerología, porque justamente cuando él tiene 11 años es cuando su vida da como este vuelco y lo marca tremendamente, que es cuando se golpea, es cuando se sabe que ya nunca se recuperó, porque a partir de ahí siempre padeció del corazón y fue algo tremendo para él tener esta enfermedad. Entonces el 11 ahí sí me representaría bastante, porque también en el 11 pues sabemos que está toda la situación de su padre y de su familia, ¿no? Y ahora el 6, que son los 6 años de actividad que dura él matando, son los 6 años que duró con el coágulo y hasta que se lo deshacen, porque si bien tiene este golpe en la cabeza, hasta 6 años después es cuando lo llevan al médico y es cuando ya le deshacen el coágulo. Pero esos 6 años y ese 11 que mencionas de su edad se repiten en este punto, en el decir, son 6 años de actividad de asesino en serie, y son en tantos de 11, a lo mejor podríamos decir, porque son 33, 6 años, entonces en cada 2 años 11 víctimas, luego otras 11 y luego otras 11, ¿verdad? Entonces dejar como a la mitad y no introducirlo en sus víctimas, como sí, para que lo persigan, y a lo mejor también para esto, de estar haciendo su propio ritual, ¿verdad? Yo también podría creer que doble personalidad creada del asesino y del hombre bueno se refiere a esto de que sin el mal no existe el bien, sin el bien no existe el mal. Entonces, ¿cómo él puede resaltar tanto si no hay alguien que haga un mal atroz? Creando ese miedo en su misma comunidad. Entonces, pues puede compararse ahí, ¿cómo puede existir este hombre tan bueno, John Wayne, que hace tanta caridad, y personas tan malas como el asesino de jóvenes, que le da aún más potencia a su fama? Aquí es donde detona su fama, porque antes, así como decíamos, no hay para dónde ir, la investigación como que pues ¿qué hacemos, verdad? Nada más hay un asesino, y están desapareciendo jóvenes más que nada, porque ni siquiera están concretamente seguros de que estén muriendo, nada más dicen, están desapareciendo jóvenes, y ya cuando les da la pista, pues ya este tipo empieza pues a hablar y todo, y más que nada sirve como carnada para la policía para ir tras él, ¿verdad? Y ya empiezan las investigaciones, que las investigaciones llevan a que tome realce el personaje de John Wayne Gacy, diciendo, oye, pues esta persona ya había tenido algún delito por perversión de menores, por violación, entonces vamos investigándolo, ¿no? Y entonces aquí es donde ya entra de lleno el FBI, porque ven que tienen un caso grande entre las manos, entonces dicen, mira, esta víctima que soltó puede pertenecer a las otras 30 y tantos que han desaparecido. Entonces ya el FBI toma el caso, deja de fuera a la policía local y llevan a John Wayne Gacy a la investigación, y él inclusive lo posterga un día, les dice que ese día está ocupado, y le dicen no, pues que si mañana, él dice, mañana yo me presento, no hay problema, entonces pues lo dejan, porque dicen, bueno, no hay problema, mira, él está tomando la iniciativa de venir mañana, entonces pues que venga mañana. Tan bueno el muchacho. Inocente. A ver, dice que se apunta para el café. Saludos. Jorge nos manda saludos a todos los integrantes del programa. Gracias. Hasta allá al joven de los controles. Y Dino dice, hay puros asesinos con ustedes. Pues sí, porque la gente normal es muy aburrida. Nos dime. Dice que están muy buenos los programas. Pues sí. Gracias. Pues, así. ¿Qué te digo? Yo creo
Que esto que dices de la personalidad múltiple, a mí me parece que más que otra cosa para él es un justificante, porque por un lado le resta culpa y por el otro lado se puede respaldar y proteger perfectamente tras decir, somos 4, porque es muy consciente. Él no está, o sea, no está tan fuera de la realidad, él lo hace consciente. Sí, de hecho ves entrevistas de él y lo dice tan normal, tan calmado, no, o sea, no se ve tan perturbado. Y dice, sí, yo de chiquito me golpeé y se me hizo un coágulo y los doctores me dijeron que eso pudo haber dañado mi manera de razonar las cosas, mi personalidad. Y te lo dice súper calmado, súper normal. Y habla de hecho sobre sus personalidades totalmente normal, como si las conociera de toda la vida, como si de veras, o sea, lo integran totalmente, pero no habla como, la culpa del payaso es ser tan buena, la culpa del asesino es ser tan malvado. Bueno, aquí podemos hacer nota en lo que decía el doctor la semana pasada, con la niña esquizofrénica. Su discurso lo hacen completamente literal, porque está en una psicosis. Entonces este tipo también, dices, habla muy tranquilo y habla de sus personalidades supuestas múltiples y demás, y lo hace diciendo dónde están los cuerpos y al principio empieza a cooperar de una manera asombrosa, pero es a lo mejor por esta misma psicosis. No sé, aquí lo dejaría a comentario del doctor, porque lo hace demasiado literal otra vez. Entonces sí, nosotros los conocemos como asesinos en serie, pero son dentro del cuadro de la psicosis, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa con los psicóticos es que como no tienen afectos, los afectos no los conocen, pues al fin de cuentas. Entonces ellos pueden decir un discurso con todas las atrocidades que tú quieras, pero como no lo sienten, no tienen esa capacidad de sentir los sentimientos, los afectos, sí, los afectos. Entonces para ellos es simplemente como contar una historia que les contaron y ya, pues no pasa de ahí porque no les meten, obvio, sí. Si no tienen sentimiento de culpa, si no tienen ningún sentimiento más, pues si no tienen el sentimiento de la felicidad, de la empatía por el otro ser, de la amistad, pues a fin de cuentas pues no van a sentir nada más. Entonces para ellos solamente, digamos, existen los sentimientos extremos, porque él decía que en su primer asesinato ¿cómo se dice? Le metió el cuchillo a una de sus pacientes y vio sangre, como que se excitó demasiado, ¿no? Entonces solamente en esos extremos es cuando sienten algo y se sienten así como drogados, pues al fin de cuentas, ¿no? Por el sentimiento, pero no lo sienten, se drogan con el sentimiento. Pero solamente hasta esos niveles exagerados es cuando lo sienten, pero de ahí en fuera no sienten absolutamente nada. Y es el comentario de muchos asesinos de este tipo, que al hacer las entrevistas es lo que dicen, es que yo quería sentir con el otro, qué es lo que sientes, y inclusive en este se ve reforzado en todo lo que le dice, mira, con este objeto vas a sentir esto, y con este objeto te va a pasar esto, como viendo la reacción que tiene, y es como ahí donde está su goce, donde no tienen las emociones que pueden hacerlas reales, las hacen creadas con el otro. Entonces es como decirle, mira, con esto te va a pasar esto, y ver la cara, hay más expresión, y inclusive el hacerlo literal, al querer ver todo, ¿verdad? El cuerpo completo, tanto de él y tanto de la víctima, y diciendo esto te va a pasar, y como el ver el disfrute hasta cómo se estremece, ¿verdad? Del otro. Entonces ahí es como donde a nosotros sí nos suena algo escalofriante. Y bueno, ahorita el escucha que nos dice por qué asesino en serie, pues sí, porque es esto, a lo mejor nos provoca esta emoción, decir cómo es posible, ¿verdad? Que lleguen hasta este límite, pero para ellos es la pregunta inversa, ¿cómo es posible que ustedes sientan, ¿verdad? Es lo que muchos dicen. Que ellos no sienten. Nos manda saludos la Bella. Ay, Bella, ya te ves desaparecido como... Es de Mazatlán. Ella. Es que hoy el aniversario nuestro. Es de aniversario. Bueno, mes de aniversario. Gracias, Bella, por venir. Buen momento para regresar. Y bueno, ya avanzando en la historia de este tipo, ya llevan a la investigación, pues ya están sacando los cuerpos y demás. Él es el que ayuda a todo esto. Y entonces ver estos dos puntos de realce que tuvo el caso, el punto donde él mismo deja la carnada para que lo atrapen, y el punto donde ayuda a la investigación para después otra vez llegar al declive. Hace el punto de ayuda a la investigación y hace el punto donde dice las personalidades, pero nunca busca esto como un alegato legal para llevarlo a algún tratamiento psiquiátrico. Él lo busca nada más por decirlo. Lo que está buscando es dar a conocer más detalles y hacerse más famoso aún, pero nunca lo usa como para decir, es que vean, no estoy sano, no estoy completamente bien mental, y entonces deben de ayudarme o deben de dejarme más bien en un psiquiátrico en vez de llevarme a prisión.
inyección. Y no, ya después, hasta el último punto de su muerte, que es ya cuando lo llevan a la inyección letal, él se empieza a hacer mofa de los guardias y empieza ya ahora sí a decir, nunca van a encontrar a los demás. Y si este punto a lo mejor podría ser como para que siga el realce de su caso y para que no muera junto con él. Exacto. O sea, para decir, Para mi que fama trascienda. va a perdurar, ¿verdad? Ahora es interesante ver por qué a uno lo dejo en una torre o una plaza donde dicen que lo dejaron, a los otros los dejo en un río, pero 29 en mi casa. O sea, esto de dejar a 29 en su casa, ¿por qué no a los demás? Exacto. O sea, ¿por qué no a los otros 3 que va y tira en el río? ¿Por qué no dejarlos igual? Quedarse con la mayor parte. Claro, ¿por qué tener que hacer esta distinción, no? Estos al río, ¿qué características tendrían estos tipos Exactamente. que no fue capaz de llevarlos a su casa y tenerlos ahí con él? Hay una distinción entre sus víctimas, entre que unos sí son jóvenes plenamente y otros son adultos. Entonces podríamos checar que los que se deshace de ellos son de los adultos y con los que se queda son los que se supone tendrían la inocencia, ¿verdad? Porque también hay niños, ¿no? Con sí. él. Sí. Sí, Sí, pues sí. adolescentes niños, ¿verdad? Lo que podemos considerar de ese 12, periodo. 12, Ajá. 13 años. Y hay algunos adultos que podemos decir que son estos que dejen Los del el río. río. O también podríamos dejarlo ya ahora sí a la casualidad, sin buscar tanto, a lo mejor en el punto de cómo hacía el acecho. Porque algunos, como a este tipo que se le escapa, es un tipo que va en busca de algún bar, de algún antro o alguna disco en ese tiempo. Y John Wayne se le acerca en el carro y le dice que si quiere ir a los mejores lugares de la ciudad, que lo lleva. Entonces, no, pues ya se sube y todo. Y aquí otra vez sorprendente porque sí, tenía problemas del corazón, al menos así él mismo se quejaba, y tenía problemas de la espalda. Más aún así puede con sus víctimas, que son jóvenes. Exacto. ¿Verdad? Y bueno, que después lo meten a un análisis clínico en el caso de su cuerpo y checan que no tiene estos problemas de la espalda y que no tiene problemas del corazón, más él se había quejado desde niño. Entonces también aquí es un punto interesante el ver que él también tenía como o ese pretexto o también para llamar la atención de soy un niño enfermo. En ese tiempo como que ya lo había buscado de varias maneras, desde tratar de sobresalir, desde tratar de estudiar. Entonces ahora le quedaba también ser el que se compadecieran de él, ¿verdad? Otro punto. Y bueno, ya con las víctimas, depende donde las casara, es como también donde las llevaba. Porque sí, a la mayoría lo trataba de hacer cerca del vecindario y lo trataba de hacer por medio de su negocio de contratista. Traía a jóvenes o niños y él les decía a los demás que ya se les hacía extraño que siempre estuviera rodeado por jóvenes, y él les decía, es que me sale más barato contratarlos a ellos. Y bueno, como que ya sí, así todo trataba. el mundo se lo creía. Pues, sí. Pues sí, cierto. O intentaban pues, creer. ¿cómo no? Era barato y económico, tenía todo ahí, servicio, mano de obra, o sea, Y hasta había dónde todo, llevarlos. servicio completo. Y bueno, ya es el punto donde los lleva y ya al final ya se despide a insultos del último guardia. Y que inclusive hay una particularidad en la manera de morir que se tarda creo que 27 minutos, a pesar de que es una inyección y se supone que son 3 sustancias las que hay y van bajando una por una al torrente sanguíneo y ya es como muere. Pero en hay una falla creo que en una de las sustancias. Entonces Que tarda tarda 27 mucho más. minutos en Porque morir. se cristaliza, algo así, no se coagula y no puede, y se tapó la aguja. Y pues Y no. tuvieron que hacer otra todavía se les ocurre dar. Suertudote. Bueno, Y bueno, Viendo ahí que- estuvo padeciendo ahora sí ya. Él Eso quería, fue- ¿no? Y pues el otro gozando feliz de que se Claro. les atoró la máquina. Híjole, Pues no, ya estaba puede más que ser. nada sufriendo, pero Sí, ahora ya estaba sintiendo en carne propia lo que era eso, ¿verdad? Pero digamos, ahí tiene esa particularidad que nomás a él le pasa. Sí. A que vean. Muy bien. Bueno, así es como cierra este caso, ¿verdad? Ahí. Entonces aquí quedarían varios puntos, como la pregunta que hicimos al principio, ¿se nace o se hace? Que es una pregunta constante en todas estas investigaciones, en todos estos casos y que muchos otros lo han hecho. Pues yo creo que los dos puntos serían la respuesta. Tanto se nace y tanto se hace. Hemos visto muchos que son por la infancia la que está marcada plenamente, y hay otros que sí. No vamos a alegar tampoco que hay algunas anomalías en la parte cerebral. Que ya van a hacer esto, como decir que sea una persona más violenta, que sea una persona sin estos sentimientos y todo, pero muchos de ellos, a pesar de que tengan todo, que muchas veces les hacen todas estas investigaciones a los asesinos en serie, a ver, vamos a ver qué tiene mal, y no tienen mal nada. Entonces ese es el punto, Es más el tanto se entorno. hacen y tanto se No, y es que nacen. yo creo que es súper difícil detectar cuando realmente es algo neuronal y cuando te hiciste, ¿no? Decir como médico, aquí justo está la lesión que causó que seas esto, pues necesitaría un proceso bastante largo, y a veces ya el gobierno no se entretiene
en analizar a cada asesino a profundidad, ¿no? Porque de hecho en el caso del payaso asesino, él tiene todo el entorno, tiene el daño cerebral, tiene la familia, tiene todo perfecto para ser un asesino en potencia. Así es. Al igual que los otros. Bueno, puntos curiosos en este caso, también el arte que llevaba a cabo, que alguna vez lo habíamos mencionado y por eso que el artista, payaso y todo eso, pues sí. Sí, cierto, otro pues, artista. Llevaba, sí, cierto, porque él pintaba. Llevaba sus cuadros, e inclusive le pinta uno a Ed Gein, que es otro asesino en serie, y se lo pinta como tributo, que lo pinta con él y le pinta a otros donde hay calaveras ya. Pero también, bueno, que yo sepa, tres metaleros le compraron sus obras para ponérselo como portada de sus discos. Sí, bien finos, los metaleros, y no está Eric para decirle. O sea que su arte era... Claro, era, digamos, era también atractivo para los metaleros, porque era, pues, lo admiraban también a él, pues, por artista asesino, pues, a fin de cuentas, sí. ¿no? Y hay una canción en YouTube que se llama John Wayne Gacy Jr., no recuerdo ahora el artista, pero la pueden buscar así en YouTube, John Wayne Gacy Jr., y le sale una canción, un tanto como una balada, y que cuenta la historia de cómo se hace un asesino en serie. Y cuenta con la vida. Qué interesante, hay que escucharla. Hay que escucharla, no la escuches. Y de estos cuadros, pues hay varias pinturas de arte que sí las toman algunas bandas. Otro toma el traje de payaso, un también. actor, y lo cuelga dice que lo cuelga en el cuarto de visita. Y dice, eso lo hago para que las visitas no se queden demasiado. Dice, bueno. Muchas gracias. Para que no arruguen las sábanas. Sí. No, y esos son como algunos datos curiosos, tanto que había tenido cercanía con la primera dama, su arte que ha sido usado hasta en discos. Pintura. Y bueno, se siguen vendiendo. Todavía hay algunos ahí en subastas que los vuelven a revender. ¿Sí? Los discos. No, los cuadros pintados. Que inclusive en la publicidad el payaso que pusimos él lo pintó, está pintado y abajo tiene su firma. Ed Gein firmaba. Fíjate nomás, qué bonito. Para hacerlo grande aquí. Otros saludos. ¿Mandé? Bueno, muy bien. Pues habló el Drogo, que se apunta, es amigo suyo. Bonito nombre. No. ¿Que no me suena? No lo nieguen. Bueno, ahorita se va a hacer el sorteo, veamos si tiene Domingo también nos habla, dice feliz aniversario. Ojalá haya muchos más payasos o más aniversarios. Más payasos, gracias. Más payasos, yo creo que ya fue hoy por hacer aniversario.